Los pastores Rafael y Adriana Lemes nos enseñan paso a paso los tesoros de las Escrituras. Descubriremos cuánto nos ama Dios y qué ha ganado para nuestro beneficio. Este programa es patrocinado por nuestros amigos, miembros y socios de Iglesia Palabra Pura y Blaze Ministries International. Hemos estado hablando en nuestros programas anteriores de la soberanía de Dios y cómo en esa soberanía, muy diferente a lo que la religión a lo mejor te ha enseñado, que es que Él controla todo y que Dios es soberano y puede hacer lo que quiera, cuando quiera, que en realidad no es cierto. La realidad es que Dios es tan soberano como su palabra y que cuando Dios habla, su palabra se vuelve ley para Él. Así que Él es soberano porque es Rey de Reyes, porque es supremo en autoridad, porque no hay nadie por encima de Él, pero Dios decidió limitar su palabra con su poder, o más bien limitar su poder a su palabra. Él tiene el poder, pero le dio el dominio a esta tierra a los seres humanos, y así que por la propia integridad, por el propio respeto que Dios tiene a su palabra, Él no va a quebrantar esa autoridad ni va a violar su palabra. Por lo tanto, Dios ha limitado su propia soberanía y su propia capacidad para intervenir en los asuntos de los hombres en la tierra. Y así que es por esta razón que si Él quería intervenir, envió a Cristo a que se hiciera hombre, para que ya Él como hombre pudiera intervenir directamente en esta tierra. Hoy en día, Rafael, lo que vemos en la cultura es que la autoridad no es relevante, así que estas verdades pueden ser muy difíciles de comprender porque por lo general la gente no se somete a la autoridad. Entonces, solamente la gente hace lo que cree que puede o quiere hacer, porque en realidad no están obligados a hacer nada, porque nadie les exige nada y no respetan la autoridad. La gente se está burlando de la autoridad continuamente, pero el hecho de que el hombre piense así no significa que Dios es así, porque Dios en realidad es un Dios de autoridad y Él estableció una orden y Él no va a evadir ese orden con que Él estableció las cosas. Así que nosotros debemos comprender que Dios opera en un nivel de un respeto total por lo que Él ha dicho y que el Cristo por eso vino, para hacerse hombre, entrar en esta tierra y manejar los asuntos de esta tierra en la forma perfecta que Él lo hizo, ya que el primer Adán le cedió legalmente a Satanás, le dio la autoridad de esta tierra y lo volvió a Él el Dios de este mundo. Ahora Dios, queriendo salvar a la humanidad, Cristo viene como el segundo Adán y ahora le va a Satanás, hace un plan para quitar la autoridad que Satanás le había robado a través de engaños al primer Adán. Por eso Jesucristo vino, vivió una vida perfecta y lo que Él vino aquí a hacer fue a destruir al diablo. Explícanos un poquito más esto, por favor. Dios es un Dios de propósito. Todo lo que Dios hace tiene un propósito. Él no hace las cosas como la gente piensa. A lo mejor la gente tiene el mal concepto de que Dios hace las cosas porque no tiene nada que hacer o simplemente las cosas pasan porque Dios quiere que pasen. Pero no, Dios, lo vemos en la Escritura, que Dios es muy preciso y muy exacto. Dios todo lo que hace tiene un propósito. Y si tienen sus Biblias con ustedes, si van a Primera de Juan, en el capítulo 3, en el versículo 8, hay un versículo, el versículo dice más que nada, la segunda parte de ese versículo dice: por esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. O sea que Él vino aquí con un propósito. Él vino con una meta. Él vino con algo ya establecido por el Padre, en lo cual Jesucristo tenía que venir a hacer. A deshacer las obras del diablo. Del diablo, exactamente. Dios ya sabía, el Dios de este mundo, el primer Adán lo volvió Satanás. O sea, Él le dio la autoridad a Adán, a Satanás, de controlar la imaginación, los pensamientos del ser humano. Así que el hombre se unió espiritualmente a Satanás, su padre, cuando decidió alejarse de Dios. Entonces ahora Dios
lo que hace es un plan y dice, yo quiero que la humanidad regrese a mí y regrese a la bendición. Así que al enviar a Cristo, en realidad lo que estaba atacando Dios era Satanás, porque ahí dice, vino a deshacer las obras del diablo. Exactamente, él vino a retomar aquello que lo que hemos explicado en los programas anteriores, lo que Adán vendió o lo que él le dio. Jesús vino a deshacer aquellas obras y a retomar aquello que el primer Adán había perdido. Y ese fue el propósito principal. Obviamente Jesús vino a mostrarnos quién es el Padre. Por eso hizo referencia, cuando ustedes me ven a mí, están viendo al Padre, porque el Padre está en mí. Entonces Él vino a mostrarnos quién es el Padre y Él vino a deshacer las obras del enemigo. Y ahora, si se van al Evangelio de Juan, en el capítulo 12, hay otro versículo en el cual vemos cómo Jesús actúa. Básicamente no desde el punto de vista diciendo, yo soy Cristo, yo soy el Hijo de Dios, por lo tanto yo voy a hacer y deshacer como yo quiera. No, desen cuenta, en el versículo 49 dice, porque yo no hablo por mi propia cuenta, el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que yo debo decir y de lo que debo hablar. El versículo 50 dice, y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hago. Lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Por lo tanto, nos estamos dando cuenta en estos versículos que Él vino con un propósito y Él estaba sujeto a la autoridad del Padre. En toda su vida, en todas sus acciones, Él seguía los mandamientos del Padre y Él seguía la voz de su Padre en aquello que debía decir, en aquello que Él debía hacer. O sea que Jesucristo estaba haciendo lo que el primer Adán tuvo que haber hecho, seguir los mandamientos del Padre, hacer lo que el Padre le aconsejaba, y Jesucristo ahora como segundo Adán también debía hacer lo mismo. O sea que el segundo Adán, Jesucristo, pudo también haber sido tentado por Satanás. O sea que Satanás trató de hacer lo mismo con Jesucristo que lo que hizo con el primer Adán, pero con Jesucristo no lo logró. Claro, cuando Jesucristo viene como hombre, las Escrituras, si nos vamos a Juan 5, 26 y 27, el hecho de que el Cristo tuviera un cuerpo, eso fue lo que le dio la autoridad a Él, porque en este versículo, por favor vayamos o anótelo en Juan 5, 26, 27, dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del hombre. O sea que en este versículo nos está diciendo que Dios le dio la autoridad a Jesucristo por ser Hijo del hombre. El ser humano, Rafael, en realidad es un ser muy poderoso, porque Dios le dio mucho poder en Génesis al ser humano al decirle que usted va a someter, usted va a sojuzgar y usted es el encargado de los asuntos de la tierra. Así que Jesucristo al venir, nos están diciendo las Escrituras que Dios le dio autoridad a Él por ser el Hijo del hombre. Y en lo que tú acabas de decir en esta Escritura, que Él hablaba lo que el Padre decía que le hablaba, significa que Jesucristo escogió solo seguir lo que el Padre aconsejaba, lo que el Padre decía en las Escrituras. De hecho, nos muestran las Escrituras que cuando él era adolescente, a medida que él iba creciendo, él estudiaba las Escrituras, se encontraba en el templo con la gente aprendiendo, con los maestros que tenían los pergaminos. Jesucristo crecía en conocimiento, dicen las Escrituras. O sea que él se sometió a lo que dice la palabra. Eso es lo que deberíamos hacer todos nosotros. Sí, si lo vemos así, Jesucristo es nuestro ejemplo. Ajá. Al cual nosotros tenemos que seguir. Él es nuestra clave, si lo podemos decir así. Y siempre que tengamos nuestros ojos en Él, vamos por el camino correcto. Y si eso fue lo que hizo Él, ¿verdad? Porque lo podemos decir así. Yo sé que voy a decir algo que a lo mejor vamos a hablar un poquito más adelante, pero Él era 100% hombre como era 100% Dios. Uh-huh. Y si aún siendo humano como Él vivió en esta tierra y caminó en esta tierra siendo hombre, sujeto a su Padre,
¿qué tanto más nosotros deberíamos hacer lo mismo que Él? Escuchando lo que el Padre quiere que nosotros hagamos, y nosotros hablando su palabra y actuando de acuerdo a lo que su palabra dice. Como tú dijiste antes, la palabra dice que Jesús creció en estatura y en conocimiento de las Escrituras. Básicamente eso nos da a entender que Jesús se dio cuenta quién era Él basado en el conocimiento que estaba obteniendo de las mismas Escrituras. Las Escrituras en el Antiguo Testamento hablan de Él, hablan de su venida, y Él empezó a entender y aprender de aquel que iba a venir. ¿Me entiendes? Y ese mismo conocimiento es el que tú y yo podemos recibir hoy mismo en las epístolas, sabiendo qué es lo que Cristo ha hecho en nosotros y quiénes somos nosotros en Él. Y podemos empezar a caminar en ese mismo conocimiento. Lo que tú estás llamando la atención en nosotros de mostrar cómo en las Escrituras dicen que Él crecía en estatura y en conocimiento, es que a nosotros no se nos puede olvidar que Jesucristo pasó por todas las etapas del hombre. Fue un bebé primero. A la gente ya ve a Jesucristo, el Cristo crucificado, pero no se imagina cuando tuvo 1 año, 2 años, 3 años, cuando tenía 5 años, cuando tenía 8 años. Él iba y le dijo a María y le dijo a José cuando estaban buscándolo, que él estaba en el templo con los sacerdotes que estudiaban las Escrituras, les decía: en los negocios de mi padre me es necesario estar, y él tenía apenas 12 años, así que nosotros no podemos decir hoy que un niño de 12 años, no, es que él no entiende nada, no, de hecho desde niños las personas tienen que saber qué dicen las Escrituras, porque desde niños es cuando se está armando la personalidad del ser humano. Así que si uno educa en las Escrituras a los niños, más adelante uno no se va a tener que preocupar, porque la persona va a estar entrenada en el conocimiento de lo que es bueno, de lo que es malo, de lo que es correcto, de cómo Dios quiere que yo piense, de cómo Dios quiere que yo hable. Y Jesucristo se estaba entrenando en las Escrituras, creciendo en ese conocimiento, y lo que Él hizo fue hacerle caso a las Escrituras y no dejarse llevar por los sentidos, no dejarse llevar ni por lo que oía, ni por lo que veía, ni por lo que sentía. Satanás nos muestra en las Escrituras que trataba de tentar a Jesucristo. En Lucas nos muestra que vino con 3 tentaciones diferentes y a lo largo de toda su vida, porque de hecho con el apóstol Pedro, que no era apóstol, era un discípulo en esa época, el discípulo Pedro, cuando le estaba hablando a Jesucristo, Jesucristo le responde: vete de mí, Satanás, quítate delante de mí, Satanás. O sea, que Satanás siempre está buscando meterse en el pensamiento de la gente para hablar. Y cuando habla, está ya sea cometiendo algo que no debe hacer si está contrario a las Escrituras, porque el poder de la vida y la muerte están en la lengua. O sea que la gente tiene ese poder, y Jesucristo sabía que nosotros teníamos ese poder, y Él tenía ese poder. Así que lo que Él estaba haciendo era no caer en la trampa de Satanás, sino solo hablar lo que las Escrituras decían. Por eso tú dices ahí, Rafael, que Él vino a deshacer las obras del diablo. ¿Y cuáles eran las obras del diablo? Las obras del diablo es un sistema que hay montado en el planeta Tierra que es totalmente contrario a lo que las Escrituras digan. Si es contrario a las Escrituras, es del diablo, porque en realidad la única verdad que existe es lo que está escrito en la Biblia. Exactamente. Porque de hecho, Rafael, una persona desde que nace, digamos el día hoy, cuando la meten al colegio, la palabra dice que por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra. Pero ahora el sistema, como Dios, el de este mundo es Satanás, en el sistema, cuando alguien va al colegio le dicen: no, mire, usted viene de una ameba, la ameba se volvió sapo, al sapo le salió pelo y el pelo se volvió mico y nació usted. Y en esa evolución, ¿qué es lo que hace? Reta la palabra de Dios. Toda la gente hoy se encuentra entre la verdad y una mentira disfrazada de verdad. Así que uno es el que tiene que entender que Dios es legal, que Dios es verdad, que la palabra de Dios es verdad. Y si en la Biblia dice que Dios creó los cielos y la tierra, yo debo creer que si alguien en el sistema me está diciendo que las cosas vienen porque
una ameba se volvió sapo y después mico y después salió usted. Pues eso es mentira. Yo no puedo decir que me encuentro en medio de dos verdades. No, una solamente es la verdad y la otra es una mentira. Así que Jesucristo al venir en realidad peleó, fue en contra de ese sistema, el sistema que decía y negaba las escrituras o tergiversaba las escrituras. De hecho, tú leías en Hechos 10:38. Sí, en Hechos 10:38 dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes, sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Date cuenta que lo que el diablo hace es oprimir a la gente. Todo eso es una opresión. Y todo lo que va, como tú lo dijiste, más claro no puede estar. Todo aquello que no esté de acuerdo a la palabra es del enemigo. Y todo aquello que es del enemigo, lo que él quiere obtener es oprimirte. El no dejarte ver en la luz del evangelio y que tú no puedas caminar en la luz de la palabra de Dios. Y siempre y cuando tú no camines en esa luz, siempre vas para atrás y no para adelante. Y siempre estamos retrocediendo en vez de obteniendo y caminando en la luz del evangelio para obtener lo que Dios nos ha dado. Siempre estamos retrocediendo y el enemigo siempre nos tiene todo en oscuridad y todo cambiado, todo ¿cómo se dice esa? Tergiversado para que nosotros no tengamos el entendimiento claro y poder caminar en la luz del evangelio. Como dice, por ejemplo, la escritura en Juan 10:10. Dice, esa es la línea divisoria que le hemos dicho a las personas que nos están escuchando. Usted no puede olvidar esta palabra en que dice, Satanás viene a robar, a matar y a destruir. Y yo, Jesucristo dice, y yo he venido, o sea, Él vino de los cielos, se hace hombre. Y se hace hombre y vive la vida perfecta. Y ahorita que vamos a hablar del sacrificio, hace sacrificio ¿para qué? Para que yo he venido para que tú tengas vida. Y no solo vida, como vida, ay sí, yo tengo vida. No, vida en abundancia, en todas las áreas. Lo que Jesucristo hizo, el sacrificio que Jesucristo hizo, está todas las áreas, ya sea el área sentimental, el área de la salud, la física, la económica, el área espiritual, todas las áreas en el sacrificio que Él hizo está recuperando el beneficio de la creación de Dios. En realidad, ¿para qué fue el hombre creado? ¿Para qué Dios puso el aliento de Dios dentro del hombre? Jesucristo quiere de nuevo traernos al Padre para que vivamos el plan original que Él tuvo antes de que este personaje Satanás viniera, engañara al hombre y volviera este planeta como lo ha vuelto. Exacto. Entonces, Rafael, en estas escrituras estamos mostrando, cuando leíste en Hechos 10:38, que Jesucristo vino a deshacer, vino a sanar a todos los que estaban oprimidos por el diablo. Todos. O sea que la palabra todos no significa algunos. Dice todos los que estaban oprimidos por el diablo. Exacto. Volvemos a lo mismo. El diablo es el que tenía el sistema de este mundo, el que de hecho tiene hoy el sistema después de Cristo, porque él, como se mete en la religión, hace, como nos dice 2 Corintios 4:4, que la luz del evangelio no nos resplandezca. Exacto, pero vamos, analicemos algo con cuidado, porque a veces la gente tiene unos conceptos un poco raros. Date cuenta que aquí dice que él vino a sanar a todos los que estaban oprimidos. Entonces, para yo aceptar eso, yo tengo que reconocer que estoy oprimido. Juan 10:10 dice que Él sí no vino a dar vida y vida en abundancia, ¿verdad? Entonces yo puedo reconocer si estoy viviendo en una vida en abundancia. Por ejemplo, si yo no tengo dinero suficiente para pagar la hipoteca de la casa, o no tengo dinero para poder darle una buena vida a mi familia, yo tengo que reconocer que no estoy viviendo una vida en abundancia. Si me la paso enfermo, si no estoy viviendo con felicidad y con gozo, hay algo que me está robando a mí la salud, algo que me está robando a mí la paz y la tranquilidad. Si no puedo dormir por las noches,
Eso es evidente que hay algo en mi vida que me está bloqueando a mí el vivir una vida en abundancia. Por lo tanto, debo llegar a la conclusión de que hay algo en mí que me está oprimiendo, hay algo en mí que me está robando aquello que Él quiere darme. Entonces, una vez que yo acepto eso, yo tengo que llegar a la conclusión de que si Él ya lo hizo, ahora el siguiente paso tiene que ser mío. ¿Verdad? Porque si ya Él ya lo ha hecho, Él no va a decir, Él no va a venir otra vez, Él no va a venir a morir otra vez por mí, Él ya lo hizo. Entonces el siguiente paso es el yo reconocer, sí tengo un error, sí tengo un problema, sí estoy oprimido. Y ahora llego a la conclusión de que tengo que tomar responsabilidad de mis acciones y decir, sí, ¿qué es lo que yo debo hacer? Y ahí es cuando nos tenemos que meter en las Escrituras una vez más y ver aquello que Él ha hecho y empezar a caminar en esa luz. Rafael, ¿cómo fue que Jesucristo recuperó el dominio que el primer Adán perdió? Ahí sí nos vamos a meter en algo más interesante y lo tenemos que hablar con más cuidado, no simplemente brevemente, pero vamos a ir al plan de redención que hizo, ¿verdad? La razón por la cual Él fue a la cruz. Y en esto vamos a tomarnos un tiempo, a lo mejor un programa entero, vamos a hablar sobre todo el proceso por el cual Él tuvo que morir en la cruz. Era necesario que Él muriera en la cruz. ¿No podía morir ahogado o apedreado? No podía morir de esa forma. Las Escrituras hablan exactamente el por qué Él tenía que morir, el por qué tenía que tener que ser azotado, el por qué derramó su sangre. Es necesario que veamos el porqué de esas Escrituras para que veamos la razón por la cual Él vino sabiendo que el propósito final era para Él ir a la cruz. Ok, o sea que siendo el propósito final ir a la cruz, era porque de esa forma le iba a quitar el dominio a Satanás y podernos dar la vida en abundancia. Estas Escrituras, aunque lo que Jesucristo hizo hace 2000 años, estas Escrituras siguen valiendo para hoy. Absolutamente. Obviamente, porque la historia de la humanidad se divide en antes de Cristo y después de Cristo. Nosotros no podemos olvidar que estamos en el 2012 después de Cristo. El acontecimiento de lo que el Hijo de Dios, el segundo Adán, hizo en esta tierra es absolutamente impresionante, tanto que dividió la historia de la humanidad. Y si es después de Cristo, nosotros tenemos que entender qué fue lo que hizo el Hijo de Dios hace más de 2000 años para nuestro beneficio. El Hijo de Dios va a regresar por segunda vez. Así que mientras que Él regresa, nosotros ¿qué tenemos que hacer? Aprovechar lo que dicen las Escrituras. Mientras esas Escrituras estén escritas y nosotros no sepamos qué dice ahí, Rafael, vamos a estar engañados. Exactamente. Y mira, hablando de eso, en 2 de Corintios, en el capítulo 2, en el versículo 11 dice, para que Satanás no tome ventaja alguna sobre nosotros, para que no seamos ignorantes o no ignoramos sus maquinaciones. Pero la palabra dice para que Satanás no tome ventaja de nosotros. ¿Qué significa eso? Cualquier cosa que te sobrelleve está tomando ventaja sobre ti. O sea, entonces, cualquier cosa que me esté ganando como la paz, la bendición o algo. Exactamente. Y con lo que yo me sienta bien, o sea que si yo me siento mal en una área, es porque me está ganando ventaja. Está tomando ventaja en esa área en tu vida y Él está robándote aquello que Cristo ya ganó por ti. Y entonces por eso la palabra dice, tenemos que tener en cuenta, tenemos que saber qué es lo que Cristo ha hecho, primero, y lo principal es lo que Cristo ha hecho, la razón que Él fue a la cruz, la razón que Él derramó la sangre, la razón que Él fue al cielo, la razón por qué Dios lo mandó, qué es lo que nosotros somos ahora en Él, nosotros en Cristo. Y una vez que entendamos eso, ahora sí podemos ver las promesas y podemos ver las epístolas, y ahí nos podemos ver nosotros reflejados en las epístolas y podemos caminar en esa verdad. O sea que lo que tú estás diciendo es que Jesucristo vino para morir, en realidad. Exactamente. Jesucristo vino con el propósito de ir a la cruz. De destruir a Satanás yendo a la cruz, porque muchas personas que nos están escuchando
siempre les da pesar de Jesús. Ay, qué pesar de Jesús, a Jesús lo mataron y qué pesar todo lo que le sucedió. Y en realidad las escrituras dicen, a mí, Jesucristo dijo, a mí nadie me quita la vida, yo la doy. Y si entendemos que fue Jesucristo el que la quiso dar y que a él no se la quitaron, porque si él hubiera querido, la vida no se la hubieran podido quitar porque él no se hubiera dejado. Eso lo vamos a estudiar en el siguiente programa, sino que él dio la vida porque era la única forma de ganar al que tenía el imperio de la muerte, que es Satanás. Era la forma de robarle a él, de quitarle a él lo que él le había robado al hombre. Ya no nos va a dar pesar de Jesús, lo que vamos a tener es un inmenso agradecimiento por lo que él hizo y por el amor que él nos tuvo. Sí, exactamente. Y en Juan, en el capítulo 3, en el versículo 1, Jesús dice, y ahora... cuando la palabra dice, ahora que Jesús sabía que su tiempo, que su hora había llegado. Ahí los siguientes 5 o 6 capítulos son lo más interesante, porque Jesús le empieza a hablar de sus discípulos, de aquello que va a venir y a lo que él se tiene que enfrentar, él sabiendo que iba a ir a la cruz. Pueden bajar nuestras enseñanzas en www.iglesiapalabracura.com y visitarnos en nuestra sede en la calle 21326.